Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Muy buenos días con todos. Bienvenidos a esta penúltima sesión que tenemos el día de hoy, ya que el día de hoy vamos a trabajar, jóvenes, la última semana de nuestro ciclo repaso, ya previas a nuestro examen de admisión que se nos viene el sábado y el domingo. Primero, felicitar a los chicos del área BC que lograron ingresar. Y bueno, para ustedes, jovencitos, las mejores vibras también, ¿ya? Vamos con todo, jóvenes. Vamos a desarrollar nuestro ciclo, nuestro material del ciclo repaso y comenzamos con algunas observaciones, ¿correcto? En la pregunta número uno de nuestro material, ¿sí? Hay que arreglar las alternativas, ¿ya? Hay que arreglar esas alternativas. Ya está. Bien, chicos, vamos a comenzar entonces con la resolución de nuestro material de clase. La pregunta número uno es con respecto al tema de análisis dimensional. ¿Qué tenemos por acá, muchachos? A ver, vamos a indicarlo de la siguiente manera. A ver, vamos a ver por acá. Dice, la distancia X recorrida por una partícula de masa M sometida a una fuerza está determinado por la ecuación dimensionalmente homogénea. A ver, ¿cuál es la ecuación que está aquí, jovencitos? X. Lo que voy a hacer es esto, antes de formular esta ecuación de acá, muchachos, dense cuenta de un detalle. A ver, te están dando esta ecuación. Te piden hallar las dimensiones de K. Entonces, este factor de acá lo voy a pasar al frente, ¿ya? Sería x cuadrado, x sub 0 cuadrado, más k por t cuadrado sobre mx sub 0 cuadrado. Ya, esta es la ecuación que nos están dando, ¿ya? Ecuación dada, ¿ya? Esta es la ecuación dada, o dada la ecuación, ¿no? Dada la ecuación. Ya, nos están dando esta ecuación, allá las dimensiones de k. Jóvenes, cuando ustedes vean una suma, automáticamente aplicamos lo que sería el principio de homogeneidad. Homogeneidad. Por el principio de homogeneidad. Vamos a igualar x cuadrado o igualar con este término a por t cuadrado sobre mx sub 0 cuadrado. ¿Vamos? Como yo quiero hallar k, voy a despejar. Cuadrado m x sub 0 cuadrado sobre t cuadrado. Ese es igual a las dimensiones de k. Luego, vamos a reemplazar las dimensiones. ¿Cuál es la dimensión de x? X me representa la distancia, vendría a ser L cuadrado. M me representa la masa, x sub 0 me representa L cuadrado también, y abajo es T cuadrado, y esto es igual a las dimensiones de K.
Jovencitos, tendríamos acá lo siguiente entonces. ML cuarta T a la menos 2 va a ser igual a las dimensiones de K. Por lo tanto, la clave correcta sería la letra A. Ahí está, jóvenes. ¿Listo? ¿Se entendió, jóvenes? ¿Sí? ¿Todo claro? Muy bien. Pasamos a la siguiente. Problema número 2. Problema número 2. ¿Qué dice? En la figura, P es baricentro del triángulo PQR. Y N por A es la resultante de los vectores A, B y C. Determinar el valor de N. Jovencitos, eh, yo quiero calcular el valor de N tomando en cuenta que como dato, te dan como dato lo siguiente. La resultante de los vectores va a ser N veces el vector A. O sea que la respuesta tengo que dejarla en función de A. Para ello voy a hacer esto, chicos. Tengo una pregunta. El baricentro divide la mediana en proporciones que están de cuánto en cuánto, chicos. De 1 a 2. Ya, entonces mira lo que voy a hacer. Al vector C lo voy a dividir, al vector C lo voy a dividir en dos vectores. ¿Ya? En dos vectores. Por ejemplo, así, mira. Uno aquí y uno acá. Por ejemplo, que estén de 1 a 2 y que sumen C. Entonces, este sería C tercios y este sería 12 tercios. Ya está. El vector B también voy a hacer lo mismo. Lo voy a dividir en dos. Uno, dos. Entonces acá sería B tercios, 2B tercios. ¿De acuerdo? Estoy separando ese vector en dos vectores que estén en la misma proporcionalidad. Ya está. Y cachimbito, quiero que observes esta parte, mira. Quiero que observes este triángulo de acá. Recordando el método del polígono. Recordando el método del polígono. Vamos. Cuando tú tienes un vector y hay otro que lo persigue, el que cierra la figura, ¿qué me representa? Por ejemplo, XY, este de acá, ¿qué me representa? Z. Me representa la suma, ¿no? X más Y. ¿Habla, sí o no? ¿Sí? Entonces, luego vamos a tener acá lo siguiente, miren. Tendríamos 2 tercios de C más 2 tercios de B va a ser igual al vector A, donde yo puedo despejar C más B. C más B va a ser igual a 3 medios de ¿qué? De A. Ajá, muy bien, buen dato. Entonces ya con esto salió tu problema. La resultante, la resultante, la resultante va a ser la suma de A, E más C. Ya, entonces, profe, puedo hacer esto, mira. Vector A más B más C. Pero B más C, ¿cuánto vale?
3 medios de A. Y ese es igual a n veces el vector A. Sumas 5 medios de A va a ser igual a n veces A. No me vayas a simplificar porque la división no existe en los vectores. Entonces solamente vas a comparar. ¿Cómo tienen que ser estos dos? Iguales. Por lo tanto, n, ¿cuánto me vale, muchachos? 5 medios. Clave correcta, la letra E. Ahí está resuelto, jovencitos, el problema número 2. ¿Se entendió? Muy bien. Problema número 3. Listo. Problema número 3. La figura muestra las gráficas posición versus tiempo de dos móviles A y B en las direcciones del eje de las X. ¿Al cabo de cuánto tiempo estarán separadas por 12 metros? Muy bien. A ver, chicos, nosotros debemos recordar que en el movimiento rectilíneo uniforme, las gráficas de posición-tiempo se representan por medio de líneas rectas. Entonces, lo que debemos hacer acá es descubrir o indicar cuál es la ecuación de posición para cada uno de ellos. Veamos que, por ejemplo, para el móvil A, su ecuación de posición debe tener esta forma. Posición inicial más velocidad de A por el tiempo. Esta es la ecuación de posición para el móvil A. Observamos que la gráfica empieza en el 0, 0, o sea que esto de acá vale 0, y para obtener la velocidad, lo que yo tengo que hacer aquí es tomar la pendiente. Es decir, tomar la tangente de alfa. Sería cateto opuesto sobre adyacente. Y eso me va a dar un valor de 10. Por lo tanto, la ecuación de A, ¿cómo sería, muchachos? Sería 10 veces T. Ya está. Para el móvil B, para el móvil B, su ecuación de posición debe tener esta forma. Posición inicial menos velocidad de B por el tiempo, ya que la gráfica está hacia abajo, no menos. La posición inicial es el punto de partida, que viene a ser 40. Y su velocidad la vas a calcular con esta tangente.
La tangente de teta. La tangente de teta va a ser igual a quién, jovencito. 40/10. Y eso me daría 4. Por lo tanto, la ecuación de posición de B sería 40 menos 4t. Ahora, ¿qué nos dicen en el problema? ¿Cuál es la condición? Dice que la diferencia de posiciones debe ser igual a 12 metros. Entonces vamos a hacer esto, mira, concéntrate. A ver, vamos a hacerlo por acá. Cuando yo reste posición de A menos la posición de B, sería 12 metros. Vamos a restar posición de A menos la posición de B. 10t menos 40 menos 4t. Y eso me tiene que dar 12. Acá sería 14t, va a ser igual a 52. Por lo tanto, el tiempo me saldría ¿cuánto? 3 segundos. Profe, no hay clave con 3 segundos. Tranquilo. Otra opción sería posición de B menos la posición de A. Y eso sería 12. Sería 40 menos 4t menos 10t va a ser igual a 12. De aquí, jovencitos, te va a salir 28, va a ser igual a 14t. Jovencitos, dame el valor del tiempo, 2 segundos. Ambas son respuestas positivas. ¿Qué significa esto? Significa que esta de aquí, 2 segundos, debe ser el mínimo y los 3 segundos debe ser, ¿qué cosa? Lo máximo. Entonces la respuesta correcta debe ser, por primera vez, 2 segundos. Clave, la letra B. Muy bien. Hasta ahí, jóvenes. Una pregunta hasta ahí, jóvenes. ¿Ninguna? Pasamos a la siguiente entonces. Pregunta número 4. En el entrenamiento con un atleta se colocaron sensores en la pista. Se colocaron sensores en la pista. Esta es la- En el entrenamiento de un atleta se colocaron sensores en la pista para analizar el rendimiento de su MRV. En dicha prueba, el atleta pasó por el primer sensor ubicado en el punto de partida. Ya, aquí está el punto de partida, jóvenes, en X0.
Según el problema, pasó por ahí en el tiempo t igual a cero. Dicha prueba el atleta pasó por primer sensor con una rapidez inicial de 18 kilómetros por hora. Luego en el tiempo 2, luego en el tiempo 2 pasó por la posición 44 metros. Determine la posición, determine la posición en el tiempo 4. Muy bien, entonces vamos a dibujar el atleta que está pasando justamente por acá. Su velocidad inicial, pasando la metro por segundo, sería 5. Lo que no conocemos, jovencitos, es su aceleración. Lo que sí sabemos es aquí, jóvenes, su distancia recorrida, 44 metros. Lo que yo debería hacer, jóvenes, es calcular esta distancia, L. Sabemos que aquí si van a pasar 2 segundos, de este tramo al otro también van a pasar ¿cuánto? 2 segundos. Tenemos el punto A, B y C. Bueno, podríamos nosotros indicar lo siguiente, ¿no? Recuerda que el objetivo es hallar la posición aquí, en el tiempo 4. Ya, mira lo que voy a hacer. Escucha, voy a agarrar el tramo desde A hacia B. Agarro el tramo desde A hacia B. Aplico la formulita distancia igual velocidad inicial por tiempo, aceleración sobre 2 tiempo cuadrado. La distancia sería 44, la velocidad inicial sería 5, el tiempo 2, aceleración sobre 2 por 2 al cuadrado. Con lo cual, jovencito, la aceleración me va a salir 17. Listo. Ahora, muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer, jóvenes? Vamos a trabajar desde A hasta C para encontrar el valor de L. En el tramo desde A hasta C, el por tiempo, aceleración sobre 2 tiempo al cuadrado. La distancia sería 44 más L. 5 por el tiempo, 4. Aceleración sobre 2 por 4 al cuadrado. ¿Cuánto sería L, muchachos, a partir de todo eso? 112. Escúchame, eso no te piden. A mí me piden la posición. L va a ser el resultado de la resta de posiciones. Posición 2 menos la posición 1. 112, posición 2 menos la posición 1, 44. Si tú le sumas 44, ¿cuánto sería, jovencitos? 156. La letra B. Muy bien. Listo, jóvenes. Hasta aquí, ¿alguna pregunta?
¿Alguna pregunta hasta aquí, jovencitos? ¿Todo claro? Muy bien. Listo. Entonces vamos a tomarle captura de pantalla. A ver, tema número 5. En un laboratorio se realiza un experimento para calcular la aceleración de la gravedad. Para ello se deja caer simultáneamente dos esferas metálicas desde repisas ubicadas a diferentes alturas. A ver, de una repisa se va a soltar una esfera B y desde otra repisa más abajo, A. Ahí está, separada por 1 metro de distancia. Se observa que la esfera B llega a 0,2 segundos después que lo hizo la esfera A. La separación entre ellos, la separación entre ellos, jóvenes, va a ser de 1 metro. Con estos datos determine la altura a la cual fue soltada la esfera B. Pues muchachos, una pregunta recontra sencilla de calle. La esfera A se suelta, la esfera A se suelta y va a llegar al piso en un cierto tiempo. La esfera B va a llegar con el mismo tiempo, pero sumado 0,2 segundos. Altura de B, altura de A. Muy bien. Entonces, fácil, mira. Vamos a hacer lo siguiente. De la figura, la altura de A más la altura más 1, la altura de A más 1, la altura de A más 1 va a ser igual a la altura de B. La altura de A, jovencitos, como se suelta, va a ser 5t cuadrado, más 1 metro va a ser igual a 5 por t más 0,2 al cuadrado. Recuerda que si se suelta, ¿cómo se calcula esa altura? Sería 5 por el tiempo al cuadrado, ¿no? Claro, siempre y cuando se suelte. Muy bien, entonces reemplazas. 5t cuadrado más 1 va a ser igual a 5 por t cuadrado más 0,4 por t más 0,04, ¿no? Resolviendo eso, el tiempo te debe salir 0,4 segundos. Ahora, si tú reemplazas eso para B, la altura de B sería 5 por 0,4 más 0,2 al cuadrado. Sería 5 por 0,6 al cuadrado, 0,36, lo cual me daría como resultado 1,8. Y la clave correcta sería la letra B.
Hasta ahí, jóvenes. ¿Alguna duda o alguna pregunta? ¿Eh? ¿Todo claro? Problema número 6. ¿Cuál sería la clave, muchachos? A ver, vamos. Dice, la figura muestra un proyectil lanzado con una rapidez de sub-cero de 20 metros por segundo. A ver, 20 metros por segundo, formando un ángulo de 16 grados con el plano del inclinado, ¿no? Listo. Determine la distancia recorrida por el proyectil sobre el plano inclinado. O sea, me piden hallar, jovencito, la distancia AB. Me piden hallar la distancia AB. Ya, perfecto. Muy bien. Jovencito, para este tipo de problemas, lo que tú tendrías que hacer es lo siguiente, trabajarlo de manera vectorial. Vamos a trazar un vector paralelo a mi vector velocidad, el cual me va a representar un movimiento rectilíneo uniforme. Y acá sería, jovencitos, 20t. Luego voy a trazar otro vector paralelo a la gravedad que me representaría mi 5t cuadrado, ya que esto vendría a ser un movimiento vertical de caída libre desde el reposo, ¿no? Desde el reposo. Entonces, bajo estas condiciones, jovencitos, podemos resolver el problema de manera geométrica. Jóvenes, ¿qué angulito viene acá? Ustedes se dan cuenta, este ángulo de acá, jovencito, vendría a ser 37, lo cual este ángulo de acá, jóvenes, va a ser 53. Cachimbito, la hipotenusa del triángulo más grande es 20. Entonces, ¿cuánto me valdría este cateto de acá? A ver, quiero que participen, jóvenes, ¿ah? ¿Cuánto me vale este cateto de acá? A ver, leo sus comentarios. ¿Cuánto valdría ese cateto? 12t, muy bien. 12 veces t. Ya, una pregunta. ¿Cuánto valdrá este cateto de aquí? ¿Cuánto valdría ese cateto? Vamos. 9t. Listo. Entonces, de la figura, mira, de la figura,
La distancia entre A y B va a ser de cuánto, chicos? 15t. Ya, eso déjalo ahí nomás. Ya, pero hay algo más que podemos observar de aquí. Hay algo más, jóvenes. Yo creo que sí te das cuenta. Yo creo que sí te das cuenta, mira. Te das cuenta, por ejemplo, voy a borrar esto de acá. Te das cuenta, por ejemplo, que todo esto de acá, ¿cuánto vale? 16t. Entonces, date cuenta de algo. 5t cuadrado más 9 por t va a ser igual a ¿cuánto? 16t. 5t cuadrado va a ser igual a 7t. Simplificas t, ¿qué te va a quedar? 7 quintos. El tiempo vale 7 quintos. ¿Qué te parece si ese resultado lo metes en la expresión asterisco? La distancia entre A y B era 15 por t, 7 quintos. Quinta una, quinta 3, 7 por 3 sería 21. Marca la clave, jóvenes, que vendría a ser la letra C. ¿Queda claro? Muy bien. Pasamos a la siguiente, pregunta número 7, chicos. Pasamos a la pregunta 7. ¿Cuál es la clave? Sí. A ver, veamos. Dice, una partícula describe un movimiento circular uniformemente variado con un radio de giro de 2 metros. ¿Ya? Con un radio de giro de 2 metros. Y presenta una rapidez angular inicial de 1 radián por segundo. El radio de giro va a ser igual a 2 metros. Listo. Y con una aceleración angular de 0,5 radián por segundo cuadrado. Determine la magnitud de su aceleración total después de 2 segundos. ¿Muy bien? Bien, vamos, jovencitos. Vamos a indicar, jóvenes, lo siguiente. A ver, vamos a hacerlo así, mira. En un MSV, el móvil presenta dos aceleraciones. Dos aceleraciones. Una llamada aceleración tangencial y la otra llamada aceleración centrípeta. Ambos van a formar 90 grados.
Ambos forman 90 grados. Y aquí, jovencitos, aparece la verdadera aceleración. Esa aceleración se calcula con el teorema de Pitágoras. Centímetro cuadrado, centrípeta al cuadrado más tangencial al cuadrado. Listo. Mira, lo que voy a hacer acá es lo siguiente. El MSV, la aceleración tangencial va a ser igual al angular por el radio. Entonces la tangencial sería mi angular 0,5, el radio vale 2. La tangencial sería igual a 1. Listo, ya tengo la tangencial. Me falta la centrípeta, pero para calcular la centrípeta, yo necesito primero calcular esta angular. Allá, entonces vamos a hacerlo así. A eso le voy a llamar asterisco, ¿ya? A ver, eh, la angular final va a ser igual a la angular inicial más aceleración por el tiempo. La inicial va a ser 1, la angular 0,5, el tiempo vale 2. ¿Cuánto me vale esa rapidez angular? 2. Con ese dato puedo calcular la centrípeta. La aceleración centrípeta es igual al angular al cuadrado por el radio. ¿Cuánto sería el angular, muchachos? La hemos calculado ahorita. Tengo un ratito. Sería 2 al cuadrado por el radio que vale 2. La centrípeta sería 8. Bien, entonces vamos a meterla acá en asterisco. En asterisco ya tenemos todo. Bueno, la verdadera aceleración sería cuadrada de 8 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y eso me daría como resultado raíz de ¿cuánto? 65. La letra C. Muy bien. Pasamos a la pregunta número 8.
una idea, jovencitos, para ese problema? Dice, la figura muestra una barra doblada y homogénea de masa 20 kilogramos, la cual permanece en equilibrio, determina la magnitud de la fuerza de tensión en la cuerda. Bien, jóvenes, este problema lo vamos a resolver de la siguiente manera. Tomar en cuenta lo siguiente, mira, tomar en cuenta lo siguiente, que el peso va a ser proporcional con la longitud. Es decir, los 200 newtons de peso total lo voy a repartir de manera directa a cada longitud. ¿Qué quiere decir esto, jovencitos? Quiere decir, por ejemplo, que el peso de esta barrita que mide A y el peso de esta barrita que mide 3A van a ser esto, pues, ¿no? Uno va a ser 50 newtons, el otro va a ser de 150. ¿Por qué, profe? Porque la masa de la barra, la masa de la barra va a ser de 20 kilogramos. Entonces, el peso va a ser de 200 newtons. Y esos 200 newtons los voy a repartir proporcional a cada longitud. Luego tenemos por acá, muchachos, la tensión de la cuerda. Ahí está la tensión. Pero ¿sabes lo que voy a hacer acá? La voy a descomponer. Uno, dos. Ahí está. Este ángulo de acá sería 37. T coseno de 37. T seno de 37. ¿Qué es lo que vamos a aplicar, jovencitos? Torques. Punto de apoyo. Punto de rotación. Punto de giro. Vamos a aplicar torques. Tenemos horario, horario, antihorario y antihorario. Para ello, brazos de palanca. Tu brazo de palanca para él sería A, brazo de palanca para él sería 3 a medios. Acá también sería 3 a medios. Y ya tenemos acá, jovencitos, para aplicar la segunda condición del equilibrio. Segunda condición del equilibrio. La suma de momentos, sentido horario, ¿a qué es igual? A la suma de momentos, ¿en qué sentido? Antihorario. Jovencitos, horario sería 150 por 3 a medios más 50 por 3 veces A. El antihorario sería la tensión por el seno de 37 y por su brazo de palanca que sería A y T coseno de 37 con su brazo de palanca que sería 3A. Se van las A, que es lo único rapidito que podemos simplificar. Tendríamos acá 150 por 3 son 450, 225. 225 más 150 va a ser igual a T, seno de 37, 3 quintos, más T por 4 quintos, pero multiplicado por 3. De aquí, jovencito, la tensión te va a salir 125 newtons. Con lo cual, la clave correcta sería la letra A. Muy bien.
A ver, vamos a ver entonces. Ta. A ver, listo, chicos. Vale, entonces, con la pregunta número 9. Dice, un coche de 600 kilogramos de masa entra a una curva de 100 metros de radio. Acá está la curva, y está la parte posterior del auto. Listo. Radio de cuánto? 100 metros. El coeficiente de rozamiento con el piso va a ser de 0,4. Determinar la máxima rapidez del vehículo para que no resbale sobre la pista. Listo. Vamos a verlo por acá. Peso, masa por la gravedad, la normal. Y por acá, jovencitos, tendríamos el rozamiento. ¿Listo? Ahora, ¿qué aplicamos? La segunda ley de Newton al movimiento circular. Fuerza centrípeta, que es igual. Masa por aceleración centrípeta. La fuerza centrípeta sería la fuerza de rozamiento. Velocidad al cuadrado sobre el radio. Y lo que vamos a hacer es esto, mira. El rozamiento sería coeficiente por la normal, masa al cuadrado sobre R. La normal, masa por la gravedad, se cancela, coeficiente, gravedad, rapidez al cuadrado sobre el radio. Ya vas a reemplazar los datos. Reemplaza los datos, sería coeficiente 0,4, la gravedad 10, el radio vale 100, pasándolo a multiplicar, y quedaría velocidad al cuadrado. Con lo cual la velocidad te saldría, jovencitos, 20. Marca la clave correcta. Listo. Pregunta 10. Pregunta número 10. A ver, chicos. Un ratito, un ratito, chicos.
Ya está, chicos. A ver, problema número 10, ¿qué es lo que dice? Una barra doblada homogénea doblada de 3 kilogramos de masa y de 3 L de longitud en equilibrio determina la deformación que presenta el muelle cuya constante elástica vale 48 newton por metro. Algo parecido, jóvenes, a lo que hemos trabajado hace ratito, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Presten atención. Igualito que en el problema anterior, vamos a repartir la masa, o sea, el peso de esta barra en proporción de 1 a 2. Acá sería así, mira, ¿no? 2. Por acá, listo. Muy bien. Muy bien, chicos. Hemos hecho un diagrama de cuerpo libre. Tenemos acá la fuerza elástica, K por X. Esto va a ser L. Esto va a ser L. El peso de 30 kilogramos lo voy a repartir así. 10 newtons. Y por acá 20 newtons. Ya que la masa de la barra vale 3 kilogramos. Ya que la masa de la barra vale 3 kilogramos. Muy bien. Ah, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar aquí este punto O. Este punto O de acá va a ser un punto de apoyo. Punto de apoyo. Entonces, tomando en cuenta el punto de apoyo, jovencitos, vamos a formar nuestros torques, ¿no? Mira, mi brazo de palanca aquí, 90, va a ser L coseno de 53. Ya, y por acá va a ser 2L coseno de 53. Ya está. Por eso, jovencitos, ya tenemos todo. Vamos a aplicar torques. Suma de momentos en sentido horario, ¿a qué es igual? A la suma de momentos, ¿en qué sentido? Antihorario. A ver, vamos a verlo por acá. Horario, antihorario y antihorario. Listo. Muy bien. Jovencitos, vamos a hacerlo así entonces. Aplicamos torques. Horario sería K por X
por su brazo de palanca al punto O, que sería 2 veces L, su perpendicular. El anterario sería 10 newtons por su brazo de palanca, 2 veces L por el coseno de 53 más 20 multiplicado por L seno de 53. Ya está. L con L se cancela. La constante vale 48 por X, 2, 20, coseno de 53, 3 quintos, más 20 por 3 quintos. Pancitos, acá tendríamos 96 por X. Vamos a poner el mejor delta de X, porque otra vez la confundí con una multiplicación, ¿ya? Acá, delta de X. Listo. Quinta una quinta, acá te queda 12. Quinta una quinta 2, que te queda 12. Delta de X me quedaría 24 sobre 96. Y eso es igual a un cuarto metro. Estamos hablando de 0,25 metros, que en centímetros serían 25. La clave correcta, jóvenes, sería la letra A. Muy bien. Muy bien. Ya ahí lo tenemos, chicos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Ahí lo tenemos resuelto. A ver, vamos. Problema 11. ¿Cuánto sale? A ver, ¿cuánto sale el problema número 11, chicos? Muy bien. A ver, la D, 8.000, claro. Problema recontra sencillo, ¿no? Problema recontra sencillo, dice, se utiliza un resorte para detener la caída de un bloque de 4 kilogramos de masa que fue soltada, ¿no? Que fue soltada desde la posición A. Acá, velocidad inicial igual a cero. La masa vale 4 kilogramos. Dice que al final se detiene. Al final se logra detener. ¿Por qué? Te dice bien clarito
dice bien clarito acá que el bloque comprime como máximo a ese resorte, ¿no? Lo comprime como máximo a ese resorte 0,2 metros. Quiero calcular justamente la constante elástica, ¿no? Muy bien, entonces, muy bien, jovencitos. Entonces, ¿qué vamos a hacer por acá? Aplicar justamente la conservación de energía. Por energía, la energía mecánica, inicio va a ser igual a la energía mecánica final. Al inicio jóvenes, a ver, la energía mecánica, al inicio vamos a tener solamente energía potencial gravitatoria, ya que va a ser soltado desde cierta altura. Y al final solamente tendríamos la elástica, medio de K por X cuadrado. Entonces, la masa vale 4, la gravedad vale 10, la altura sería 4 también, un medio, la constante elástica, ¿no? Que no conocemos, la constante elástica no la conoces, y la deformación que sería 0,2 elevado al cuadrado. Muy bien, y de aquí, jovencito, 4 por 4 es 16, por 2 son 32, de aquí despejamos la constante elástica que tiene que salir 8000 newton por metro. Muy bien, ahí tenemos la letra D. Muy bien. Muy bien. Problema número 12.
Ahora, puedes intentar mapa y una mayor una planta de trabajo. Dice, Fácil, le lanzo un disco de 2 la pata tolerante para todos los fiscales, pero hoy tienen que ver tan compleja que bueno, aquí quería hablar acerca de los becas, también la importancia de estar con bueno, nosotros sabemos que toda generación humana va a generar también Dice, se lanza un disco de 2 kilogramos de masa horizontalmente con una velocidad de 15 metros por segundo. ¿Con qué velocidad se moverá un joven después de lanzar el disco? Bueno, el joven estaba en reposo, sosteniendo un disco, en reposo. ¿Y qué es lo que hace? Lo lanza y cuando lo lanza, lo hace con una velocidad de 15 metros por segundo y una masa de 2 kilogramos. El joven tiene una masa de 60 kilogramos y quiero saber con qué rapidez retrocede. Entonces, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente, mira. Vamos a hacerlo de la siguiente manera, mira. Suma de masa por velocidad al inicio, aquí es igual. Suma de masa por velocidad al final. Al inicio todo estaba en reposo. Acá sería así, chicos. Masa del disco, velocidad del disco, más masa del joven, velocidad del joven. Ahí está. Entonces acá 0, masa del disco. ¿Cuánta es la masa del disco? 2. Su velocidad 15 la masa del joven 60. Quiero calcular la velocidad con la que retrocede. Esa velocidad sería menos 0,5 i. Y la clave sería la letra B. Listo. Problema 13. Un asteroide describe, una trayectoria elíptica alrededor del Sol, tal como se muestra en la figura. El asteroide tarda 6 años en ir del punto A y el punto B. Si el área que barre el radio vectores de A hacia B es 3s octavos,
siendo S el área total de la elipse, ¿cuál es el periodo del asteroide alrededor del Sol? Interesante. Ya, mira, vamos a hacer esto, escúchame. Vamos a trazar el radio vector aquí y este radio vector acá. Entonces, el área barrida acá, el área barrida acá, el área barrida acá va a ser trazada en tan solo 6 años. 6 años, barriendo 3/8 de S, donde S me representa el área total, me representa el área total. Entonces vamos a hacer lo siguiente, chicos. Aplicamos la segunda ley de Kepler. Segunda ley de Kepler. Área 1, tiempo 1, área 2, o 2. El área 1 sería 3/8 de S. ¿En qué tiempo lo hace? 6 años. ¿Cuál? El área 2, el área S, y el tiempo que sería T, al cual llamamos periodo. Bien, jóvenes. Entonces tendríamos S con esta S, se cancela. Periodo va a ser igual a 6 por 8 tercios. Y esto me daría como resultado 16 años. Por lo tanto, la clave correcta sería la letra B. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. Vamos a tomarle captura de pantalla, jóvenes. Ahí. Pam, 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 pam. Ahora pam, 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 pam. Ya está. A ver, vamos con la siguiente. Problema número 14. Problema número 14, chicos. Vamos a tener por acá lo siguiente. Una esfera hueca tiene un 20% de su volumen vacío. Flota en el agua con la mitad de su volumen sumergido, tal como se indica en la figura. ¿Cuál es la densidad de la esfera? Nosotros tenemos que concentrarnos en la parte que se sumerge. ¿Estamos? Y acá dice que está sumergido en agua. Así que lo voy a dibujar aquí en la mitad del agua. Está sumergido en agua. Está sumergido en agua. Pero jóvenes, hay que tomar en cuenta lo siguiente. La esfera es hueca por dentro, pero por fuera sigue siendo una esfera. Y vamos a considerar la superficie que ella logra, ¿qué cosa? Desplazar. En realidad, jovencitos, debo trabajar acá con el 50% de su volumen. Recuerda que eso es lo que se ha introducido acá. Ah, ya, entonces acá vamos a recordar una propiedad. Bueno, ojo, porcentaje sumergido, ¿a qué va a ser igual? Densidad del cuerpo sobre la densidad de líquido multiplicado por el 100%.
Vamos a verlo de esta manera. Porcentaje sumergido va a ser 50%. Densidad del cuerpo, densidad líquido es 1000 por el 100%. Haciendo cálculos sencillos, la densidad del cuerpo me va a salir 500. Y la clave sería la letra A. Listo. 10. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a continuar entonces, jovencito, ¿ya? Vamos a tomarle captura de pantalla. Vamos al problema número 15. A ver, en el problema número 15, jóvenes, en el problema número 15 dice un tanque cilíndrico grande abierto, ¿ya? Un tanque cilíndrico abierto. Dice, contiene agua. El tanque tiene una pared lateral y una pequeña abertura de 3 centímetros, ¿no? Tal como se muestra en la figura. Tal como se muestra en la figura. Inicialmente el nivel del agua en el tanque era de una altura de 5 metros por encima de la abertura. Determina el caudal a través de la abertura en ese momento. Interesante. Muy bien, jovencitos. ¿Qué vamos a hacer por acá? Fácil, mira. Por Torricelli, por Torricelli, la velocidad de salida que va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces g por h. Entonces, velocidad que es igual, raíz cuadrada, 2 veces la gravedad, multiplicado por la altura, que sería 5. ¿Cuánto sería, jovencitos? 10. Ahora, como tenemos de dato el diámetro de abertura, que son 3 centímetros, yo puedo calcular el área, que sería pi cuartos diámetro al cuadrado. Pi cuartos por 3 por 10 a la menos 2 al cuadrado. ¿Y eso cuánto me daría como resultado? 9 cuartos de pi por 10 a la menos 4 metro cuadrado. Muy bien. Luego, para calcular el caudal, va a ser igual a ¿quién? Área por velocidad. El área, 9 cuartos de pi por 10 a la menos 4. La velocidad vale 10, pero esto me va a salir en metro cúbico por segundo. ¿Cuánto te saldría el caudal, jóvenes? A ver, me saldría 9 cuartos
de pi por 10 a la menos 2. No, perdón, a la menos 3. A la menos 3 metro cúbico por segundo. Ya, pero yo no lo quiero en segundos, pues yo lo quiero en minutos. Entonces, un minuto son 60 segundos. Por lo cual me saldría 0,135 pi metro cúbico por minuto. Y la clave, jóvenes, sería la letra A. Muy bien, un ratito. Listo. Muy bien. Entonces, sigamos. Problema número 16. Dice, de un caño sale agua cuyo chorro se va estrechando a medida que cae, tal como se muestra en la figura. Las áreas transversales del chorro en los niveles 1 y 2 son, a ver, el área transversal aquí, el área transversal de acá va a ser de ¿cuánto? 1,2 centímetros cuadrados. Y el área 2 de acá, el área 2 de acá va a ser de ¿cuánto? 0,4 centímetros cuadrados. Listo, respectivamente. Los niveles están separados por 5 centímetros. Los niveles están separados por 5 centímetros. Ay, perdón, acá es 1,2 centímetros cuadrados. Y y la altura, y la altura va a ser de 5 centímetros. Ya está. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué queremos hacer acá? Determinar el caudal del agua que sale del caño. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, jovencitos, a continuación? Vamos a hacer esto, escúchame. Para calcular el caudal, yo necesito calcular la velocidad del agua aquí y la velocidad del agua acá. Entonces, tendríamos por acá lo siguiente. Presta mucha atención por este lado.
Dice, los niveles están separados ya. Entonces vamos a hacer esto lo siguiente, chicos. Vamos a aplicar primero la ecuación de continuidad. De continuidad. Ecuación de continuidad. ¿Cuál es la ecuación de continuidad? A ver, ¿cuál es la ecuación de continuidad? Área uno, rapidez uno, área 2, rapidez 2. El área 1, 1,2, rapidez uno, área 2, 0,4, rapidez 2. Simplificas, la rapidez 2 ¿a qué ser igual? 3 veces V1. Listo. Muy bien. Ahí está. A ver, entonces tendríamos por acá, tenemos esto. Ahora, como el flujo, a ver, un ratito. Listo. Como el flujo es constante, muy bien. Mm, Listo. Ahora sí. A ver, una vez que hemos encontrado esta relación de velocidades, mira lo que voy a hacer acá. Por movimiento vertical de caída libre. ¿Por qué, profe? Porque el agua, al abrir va a caer por netamente acción de la gravedad. Entonces, yo puedo considerar el movimiento del agua como si fuese un caída libre. ¿De acuerdo? Muy bien. Jovencito, por caída libre, entonces podemos hacer lo siguiente, mira. Final cuadrado, inicial cuadrado, más 2 veces gravedad por la altura. Al final sería B2 cuadrado, B1 cuadrado, 2 veces la gravedad por la altura que vale 5. Jovencitos,
pero B2 vale 3 veces B1, entonces acá sería 9 B1 cuadrado, B1 cuadrado más 100. Por lo tanto, B1, ¿cuánto te saldría aproximadamente? 8. A ver, tendríamos por acá lo siguiente. A ver, por acá tendríamos que B1 valdría 3,53 aproximadamente metros por segundo. Pero eso no me piden. A mí me piden el caudal. Recuerda que el caudal es área por la rapidez. El área 1,2 por la rapidez 3,53. Y esto te va a salir, jovencitos, a ver cuánto te saldría este producto. Ah, pero ten cuidado, la respuesta está en centímetro cúbico. O sea que ese resultado lo voy a multiplicar después, lo voy a dividir entre 100. 1,2 por 3,53. Ya, eso te va a salir aproximadamente 4,2. Pero yo lo quiero en centímetro cúbico, sería entre 10 o por 100, o por 10, perdón. 42 centímetros por segundo. Ahí está. Entonces la clave correcta sería la letra C de casa. Muy bien, jóvenes. Muy bien, chicos. Continuamos con el último problemita. Problemita número 17. Problemita número 17. Vamos a tener lo siguiente. Para poder enfriar, ya está. A ver, para enfriar los 550 gramos de agua que están a 80 grados Celsius, están 80 grados Celsius, bla, 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 bla. Ah, ya. Miren, chicos, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos la línea térmica por acá. Tenemos acá lo siguiente. El agua lo tenemos primero 80 grados Celsius, 80 grados Celsius, y luego tenemos hielo a -20. Wow, nos gana la hora. Te piden calcular la temperatura de equilibrio del sistema. Ya, yo lo voy a dejar planteadito acá ya como para que lo termines. Se supone que vas a tener 550 gramos de agua caliente y lo vas a mezclar con 330, ¿no? No, perdón, 300 gramos de hielo. 300 gramos de hielo, ¿sí? A 0 grados Celsius, con lo cual, jovencito, vamos a hacer lo siguiente. El hielo primero se calienta, cambia de temperatura, luego hay un cambio de fase, luego otra vez un cambio de temperatura, pero ya transformada en agua. Recuerda que aquí sigue siendo hielo y acá es la fusión del hielo. Luego tendríamos por acá, jovencitos, cambio de temperatura de agua, pero caliente, hot, le voy a poner acá. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aplicar condiciones de equilibrio, pues. Equilibrio térmico. Hielo, cambio de temperatura del hielo, más el cambio de fase del hielo,
más el cambio de temperatura del agua que se obtiene a partir del hielo, y un cambio de temperatura del hielo o del agua cuando está caliente, hot. Ya, entonces, vamos a hacer acá lo siguiente. Aplicamos un se mata, un quémala, luego un se mata, y luego finalmente otro se mata. Primero para el hielo, 0,5, 300, cambio de temperatura sería 20, más 300 por 80, más 1 más a 300, cambio de temperatura sería T. Calor específico del agua es 1, masa del agua caliente 550, y el cambio de temperatura sería 80 menos T. Por lo que, jovencitos, al resolver para la temperatura T, esta me va a salir 20 grados Celsius. Con lo cual, muchachos, la clave correcta para ese problema vendría a ser la letra E. Muy bien. Listo, jovencitos. Vámonos a un pequeño break y luego regresamos para poder continuar con los demás problemas. ¿Ya, chicos? ¿Sí? Vamos un ratito al break y luego regresamos. 15 minutos, por favor. Gracias, chicos.